Hola Carolina, oye, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para conversar en términos generales de qué se trata la ansiedad y de hecho, de manera tautológica en este caso, para preguntarte inmediatamente y entrar al tiro en materia, ¿qué es lo que en términos generales debiéramos entender por ansiedad? Bueno, yo te pregunto, ¿te puedo preguntar algo Por primero? supuesto. Sí, claro, ¿Alguna vez sentiste ansiedad? absolutamente. Sí. Bueno, entonces podemos decir que es absolutamente normal y habitual sentir ansiedad en la mayoría del tiempo, o la mayor parte del tiempo, y todas las personas lo hemos experimentado alguna vez. Bueno, pero sí tenemos que diferenciar del miedo, que es una respuesta primitiva, digamos, que nos lleva a huir o a abandonar algo que estamos haciendo o algún objeto. Eso es una reacción autonómica, o sea, el cuerpo reacciona queriendo huir, pero eso es un miedo una emoción que surge en el momento. Cuando estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de una emoción con respecto a algo futuro. Por consiguiente, esto aún no ha sucedido y nos imaginamos situaciones catastróficas o quizás más amenazantes de lo que son. Entonces ahí es donde estamos ante la presencia de ansiedad. Una cierta dosis de ansiedad es necesaria para seguir en lo diario. Por ejemplo, si yo tengo un examen, Ujú. necesito una cierta dosis de ansiedad, que la podemos llamar ansiedad positiva, como para orientarnos hacia estudiar y luego rendir. Si no hay ni un monto de ansiedad, quizás no estudio porque no hay interés. O sea que una cierta dosis de ansiedad es necesaria. El tema es cuando vivo con esa respuesta en el Ujú. organismo todo el tiempo. Entonces vivo ante la posible amenaza de que algo suceda, algo muy temido, todo el tiempo. Imagínate cómo estaría tu cuerpo. ¿Te imaginas? Lleno de tensión, absolutamente, de susto, de miedo, ¿no? Claro. Oye, Fatiga. Sí, sí. mira, precisamente respecto de lo que tú nos estabas comentando, porque de alguna manera ya nos estás reseñando cuál es la diferencia entre la idea coloquial de ansiedad, es decir, qué es lo que nosotros habitualmente podemos entender por ansiedad, y para tratar de engarzar la pregunta, qué es lo que debiéramos entender o diferenciar cuando ésta ya se transforma precisamente en un trastorno y deja de ser ese revulsivo o esa sensación o emoción, digamos, casi cotidiana y muchas veces necesaria. Claro, ahí es donde estamos ante la presencia de un trastorno y es cuando esta emoción se hace intensa y tan aguda, digamos, tan grave que no nos deja disfrutar determinadas cosas de la vida, disfrutar o conseguir, como hacer el trabajo, socializar, salir de casa, hacer cosas nuevas, o sea, la ansiedad tiene una gran variedad de vertientes. Cuando esto es muy persistente y no puedo lograr lo que estoy necesitando, ahí estamos ante la presencia de un trastorno. Por ejemplo, hay determinados tipos de trastornos de ansiedad. Tenemos los TAG, que son los trastornos de ansiedad generalizada, trastorno por ansiedad social, un trastorno por estrés postraumático, digamos, o sea, tenemos varios eventos, una fobia específica, determinadas situaciones que pueden disparar esta reacción de ansiedad y en donde el cuerpo podría surgir todo esto de las palpitaciones, sudoración, temblores, falta de concentración, todos esos son síntomas que aparecen en el cuerpo. El más común, el que casi todos conocemos, es el trastorno de pánico o ataque de pánico. Ujú. Lo habrás escuchado, ¿no? Absolutamente, sí. ¿Y qué sucede ahí? La persona, ante algún evento, gatillo, luego en algún momento inesperadamente siente también esta sensación de perder el control, sentir que le falta el aire, dolor en el pecho, sudoración excesiva, y es necesario ahí empezar a entablar, digamos, o tener algún tipo de conversación y mejorar la respiración como para poder salir de esa situación. Entonces eso es uno de los trastornos de ansiedad más comunes. Oye, perfecto, Carolina. ¿Y qué otros hay que sean también relativamente habituales en términos de trastornos de ansiedad, disculpa? El trastorno por ansiedad generalizada es de lo más común De acuerdo. y más de lo que pensamos. ¿A qué se refiere esto? Es una preocupación excesiva con respecto al futuro. Muchas veces pensamos que preocuparse está bien, digamos, y que de esa forma vamos a resolver. Pero cuando se nos va de las manos y estamos preocupados absolutamente por todas las cuestiones que podrían suceder en el futuro, y Ujú. yo percibo mi vulnerabilidad y mi incapacidad para resolver esas situaciones, o sea, sobredimensiono la amenaza. Por De supuesto que acuerdo. no me doy cuenta, ¿no?
ahí necesito ayuda. Entonces ahí entraría el terapeuta y todo lo que quizás luego podemos llegar a conversar. Pero bueno, eso es uno de los trastornos más habituales. Oye, perfecto. Oye, ¿y de qué manera se puede hacer frente a las molestias, digamos, vinculadas o asociadas o devenidas a propósito de un trastorno de ansiedad o provocado por una ansiedad que quizás no podamos manejar de manera resuelta, digamos, en algún momento? Muy bien dicho lo de molestias, Ujú. porque solemos pensar que quizás vivir con ansiedad es, bueno, es poca cosa, es nada, digamos, ¿no? Quien sufre un trastorno por ansiedad, digamos, la pasa bastante mal, Mm. lo siente en su cuerpo y lo siente en una falta de concentración excesiva, no poder ir al trabajo, dificultades para dormir, dificultades en las relaciones. Lo que suele pasar con la ansiedad es que la persona tiende a ensimismarse, a encerrarse, por miedo. Y esa es una de las cuestiones que más debemos trabajar. La idea es que no te aísles, al contrario, necesitas del entorno para recuperar un poco de lo que venías teniendo y disminuir la ansiedad. Esa es una de las Ok, estrategias. perfecto. Pero ante la aparición de todos estos síntomas, quedarse en casa, no poder ir a trabajar, dejar los ritmos habituales de comida, de sueño, de vínculos, ahí estamos ante las señales de alerta. Oye, perfecto, y precisamente relacionado con eso, Carolina, ¿bajo qué circunstancias debemos entender que quizás nuestros esfuerzos propios por salir de esta situación de ansiedad no son suficientes y debemos necesariamente asistir a un especialista? Bueno, ante un insomnio, por ejemplo, repetido, De acuerdo. o hay diferentes variables, ¿no? La dificultad para dormirse o despertarse muchas veces a la noche, perder cosas, no contestar lo mismo que contestábamos antes y tener un ritmo diferente en nuestras respuestas, en nuestros hábitos, en nuestra comida, comer de más, comer menos, también puede aparecer, faltar a reuniones, desorganizarse con los días, con los horarios, también es como que coexisten y muchas veces la ansiedad viene de la mano de ciertos indicios de depresión o tristeza recurrente. De acuerdo. Entonces, también son signos para tener en cuenta. Por eso yo digo que la ansiedad es muy tramposa, digamos, porque, claro, cuesta verla y cuesta encontrarla en el momento justo y quizás está disfrazada detrás de otras cosas y un trastorno por ansiedad, como decíamos, requiere atención. Oye, es súper interesante lo que nos estás comentando porque seguramente a muchas personas nos está aclarando cuál es el ámbito de recurrencia y de alguna manera de existencia de esto, de lo que es la ansiedad, especialmente esta ansiedad cuando ya nosotros no podemos o no nos es, ¿cómo llamarlo?, útil o funcional, ¿no? Em, preguntándote a ti como especialista, ¿en qué más o menos consiste el tratamiento vinculado con una persona que padece algún tipo de trastorno de ansiedad? Bueno, lo primero es, ante una crisis, tener estrategias para recuperar la respiración. Ok, ok. Esto es primordial. Y luego el trabajo con las creencias, con los pensamientos. Hay varias corrientes que trabajan en lo específico, por ejemplo, desde las TCC. Trabajamos con terapia de exposición, que es encontrar estos eventos que despiertan la ansiedad y aumentar nuestra percepción de eficacia ante estas situaciones. Entonces, en poco tiempo te vas a ver más fortalecido para enfrentar esas situaciones que Súper. tanto venías temiendo. Quizás ahí el tratamiento es un poco más corto, pero depende de muchos factores. Por ejemplo, si aparece depresión, si hay abuso de sustancias, porque a veces puede pasar, que si el insomnio se torna crónico, o sea, hay un montón de variables que pueden también existir en esta situación. Pero, por ejemplo, con una terapia de exposición podrías ir mejorando considerablemente la ansiedad, tanto si es fobia social, si es una fobia específica o un TAC, un trastorno por ansiedad generalizada. Oye, perfecto. Y Carolina, ¿y esto está vinculado con que la ansiedad es en sí misma muy amplia o está vinculada con otras comorbilidades? Disculpa. Está vinculada con otras comorbilidades, como vos bien decís, De acuerdo. que pueden coexistir y entonces detrás de la ansiedad aparecen, por ejemplo, también puede haber enfermedades médicas, hay que chequear tema de tiroides, problemas cardíacos, etcétera, pero una vez descartados todas esas cuestiones o solucionados, el trastorno por ansiedad sigue ahí vigente y requiere tratamiento. O sea, lo Oye, primero que hacer es un chequeo médico y luego una consulta con un especialista psicólogo y muchas veces se combina un tratamiento con psiquiatría, depende el
el grado o lo que se presente, quizás para reducir la ansiedad o poder dormir, y luego se continúa con la psicoterapia hasta que se vayan resolviendo las situaciones que gatillan la ansiedad. Oye, perfecto. Y respecto precisamente del último punto, es decir, de la psicoterapia, ¿cuánto tiende a durar un tratamiento? Bueno, muchas veces depende del caso a caso, como decíamos recién, por supuesto, pero en general podemos hablar de un mínimo de 6 meses a un año, quizás un poquito más, pero en general ese es el tiempo estipulado para un trastorno por ansiedad generalizada, por ejemplo, que es lo más común. Luego recordemos que detrás de esto también hay detrás muchas exigencias que tenemos en general, las cosas que debemos cumplir, el ritmo de la vida diaria, o sea, también trabajar la ansiedad y acomodar en función de la vida que llevamos. Eso también va a depender. De acuerdo, absolutamente. Oye, Carolina, te quiero agradecer este contacto porque dentro de este pequeño espacio y esta pequeña cápsula ha sido sumamente esclarecedor, de manera súper fluida y rápida y yo creo que muy didáctica. Así que espero quizás en otro momento poder contar nuevamente contigo para que conversemos algún tema quizás similar o vinculado y dejarte un abrazo a la distancia y un hasta pronto. Por supuesto, cuando quieras. Vale, gracias. Gracias a vos.